Bueno, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un cálculo de ANOVA, pero vamos a utilizar junto con ANOVA la herramienta conocida como la prueba de Tukey para diferenciar entre las medias de una o de más poblaciones. Eh, una, una prueba de ANOVA, o también conocida como análisis de varianza, permite determinar, por ejemplo, si diferentes tratamientos médicos, es un ejemplo, ¿verdad? Si diferentes tratamientos médicos o diferentes grupos muestran diferencias significativas en sus resultados, ya sea si son los tratamientos, pues en las curaciones, si son muestreos de organismos, si muestran diferencias en cuanto a la medida de las tallas, del peso, de la biometría, pues básicamente es para eso, para ver si hay diferencias significativas entre las medias. Pero el análisis de varianza solamente te va a permitir saber si hay diferencias. Bueno, no te va a decir dónde están esas diferencias. Si usted tiene, por ejemplo, 5 o 6 grupos en diferentes ecosistemas, entonces tú no vas a saber cuáles son los grupos que tienen una diferencia en sus medias. Solamente te va a permitir saber si existen diferencias. Para saber cuáles grupos son los que manifiestan esta diferencia, entonces tenemos que hacer una prueba de Tukey. La prueba de Tukey sirve para probar todas las diferencias entre medias de tratamientos, unos grupos. La única exigencia es que el número de repeticiones sea constante en todos los tratamientos o que todas las muestras tengan la misma cantidad de individuos. 2. Este método sirve para comparar las medias de los tratamientos de 2 a 2, es decir, en grupos, en parejas. Y sirve para evaluar lo que es la hipótesis que usted ha tomado como hipótesis nula y hipótesis alterna. La hipótesis nula, acuérdese que usted la crea. En este caso, siempre lo ponemos de que es igual. La hipótesis nula siempre dice que es igual. En todos los casos, las medias son iguales a 95% de confiabilidad. La hipótesis alterna te va a decir lo que es contrario a esto, te va a decir de que las medias, en cuanto a lo que andas buscando, en este caso, el problema son las tallas de las ranas, es diferente. Desde que uno de los grupos manifiesta una diferencia, pues se debe aceptar la hipótesis alterna. Y usted se va a dar cuenta si se acepta o no mediante un valor que ahorita lo vamos a ver. Número 2, luego entonces hay que calcular las ANOVAs. Hay que darle un valor a la F y un valor a la P, que es la probabilidad, y F es el factor F. Hay que darle un valor que son importantes para poder tomar en cuenta y decidir sobre la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Si la probabilidad es mayor o es igual a alfa, y como estamos usando alfa de 0.05, la probabilidad debe ser mayor o igual a ese valor, a 0.05. Si es mayor, entonces usted acepta la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las tallas. Pero si la probabilidad es menor a alfa, es menor que 0.05, entonces usted termina rechazando la hipótesis nula y debe aceptar entonces la hipótesis alterna. Como se acepta la hipótesis alterna, entonces tenemos que pasar a lo que es la prueba de Tukey, en la cual tenemos que hacer algunos cálculos. Si todas las medias son iguales, usted termina aceptando la hipótesis nula y el problema queda hasta ahí, no tiene que hacer más nada, si todas las medias son iguales. Pero si hay diferencia, por lo menos en una o dos, entonces hay que proceder al cálculo de la prueba Tukey. Para eso entonces hay que calcular la diferencia honestamente significativa, que viene siendo un valor que es Q alfa multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado del error medio dividido entre n, que es el tamaño de los grupos, de cada grupo. El multiplicador, que viene representado por Q alfa, que ese es un valor que se busca en la tabla de Tukey,
el cuadrado del error medio, que es la sumatoria de los cuadrados entre los grados de libertad, y n, que es el tamaño de cada uno de los grupos. Si todos tus grupos eran 5 individuos, entonces n vale 5. No es la sumatoria de todos los grupos, sino el tamaño de cada uno de los grupos. En este caso, los grupos, pues, si n tiene 5 individuos, entonces son 5. Si tiene 15, entonces son 15. Y por último, se elabora una tabla de diferencia entre las medias para ver cuál es el grupo que tiene una media diferente, para ver si existen las diferencias. Muy bien. Ya sabiendo todo esto, entonces pasamos a lo que es, pues, el análisis en sí. Aquí entonces para el análisis tenemos una talla de esta ranita que se encuentra en el bosque húmedo tropical. Vamos a medir la talla de Dendrosophus reticulatus en 3 ecosistemas de bosque húmedo tropical. Tenemos el potrero, arbusto y bosque. Básicamente lo que se hizo aquí es un análisis de las tallas de este ejemplar. Aquí se encontró una que midió 40 milímetros, la talla que va desde la punta del rostro hasta lo que es los dedos de las patas estirados del animal, ¿verdad? Pues aquí entonces tenemos que uno dio 40 milímetros, otra 28, otra 40, y así para cada una. Se tomaron en cuenta para esto, se tomaron en cuenta 15 individuos, entonces usted puede ver que se tomó 15 individuos de cada uno de los sitios y se les hizo las medidas para entonces poder ajustar esta tabla que está aquí, que podemos observar aquí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer el cálculo de la nova para poder entonces empezar con esto. En la hipótesis, recordemos que nuestra hipótesis nula es que la media de las tallas entre los grupos es igual, y la hipótesis alterna es que en al menos uno de los grupos la media de la talla es totalmente diferente. Es decir, que hay una dispersión en los valores, porque la varianza pues está indicando de que hay diferencias. Entonces vamos a ver. Vamos a iniciar haciendo el análisis de los datos, análisis de varianza de un factor. Aceptamos aquí, recuerde que le damos aquí, quitamos este valor que ya estaba previo de otro problema, y luego entonces damos el rango de entrada, desde aquí, desde Potrero, hasta 58 que está acá abajo, y ahí entonces se marcan las casillas, todas estas que están quedando acá. Los que estamos trabajando en columnas, están en columnas, hay rótulos en la primera fila. Tenemos también el alfa, que es de 0.05, y el rango de salida vamos a escribir cuál va a ser el rango de salida. Quiero que venga aquí, así que cuando le doy clic ahí, aquí se marca de una vez. H4, H4, ahí está. Y le doy a aceptar, y viene de una vez el resumen del análisis de varianza. Vamos a subrayar cuáles son los datos importantes aquí que usted debe de manejar. Este es un dato importante. Lo voy a poner en amarillo. Vamos a resaltarlo para que usted vea que es un dato importante. Acá tenemos otros dos datos importantes también, que es el valor de F y el valor de P de la probabilidad. Estamos viendo aquí que en el valor de la probabilidad, vamos a checarlo un poco, nos da a 0.0026, que eso es menor que el alfa de 0.05. Entonces quiere decir que como el valor de P es menor, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así que entonces en el primer caso, 1, ¿verdad? Lo ponemos aquí, rechazamos HO porque P es menor, le ponemos el simbolito ahí, porque P es menor que alfa. Entonces vamos, aquí mismo también estaba el símbolo, porque P es menor que alfa. Sí, entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Como P es menor que alfa, entonces rechazamos HO y tenemos que encontrar entonces a dónde están las diferencias, a dónde van las diferencias. En el caso número 2, entonces tenemos que hacer el cálculo
el cálculo de ANOVA. Cálculo de ANOVA. Vamos a hacer este cálculo de ANOVA. Para el cálculo de ANOVA debemos encontrar la diferencia honestamente significativa. Debemos de encontrar también el valor de Q alfa. Debemos de también encontrar la media del cuadrado. Debemos de encontrar también el valor de n. Ya si tenemos todos estos valores, entonces ya pues vamos a poder encontrar. Este valor de la diferencia honestamente significativa se hace al final. Vamos a encontrar primero este valor de Q alfa. Para encontrar el valor de Q alfa, yo tengo que observar aquí este valor de los grados de libertad, que me marca aquí grados de libertad. Bien, ¿qué es eso de grados de libertad? Los grados de libertad, ese es un número que se obtiene cuando tú le restas una unidad a la cantidad de individuos que tú tienes en una muestra, en un grupo, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, 3 grupos, potrero, arbusto, bosque, todos ellos tienen 15. Si yo sumo todo esto, esto me da 45 al sumarlo, ¿verdad? Si le quito 1 al primero, 1 al segundo y 1 al tercero, entonces me va a quedar 45 menos 3 igual a 42, que es este 42 que está aquí. Porque se le quita una unidad a cada uno de ellos, se le quita un grado de libertad. Entonces aquí me queda 42. Trabajando a alfa de 0.05. Entonces, para eso voy a necesitar esta tabla, que es la tabla de valores críticos para la prueba de Tukey. En la tabla de valores críticos para la prueba de Tukey voy a tener aquí unos números que están en vertical y otros que están en horizontales. Los verticales representan los grados de libertad. Sabemos que los grados de libertad son 42, son los que nosotros tenemos. Y los horizontales representan la cantidad de grupos. Solamente tenemos 3 grupos, ¿sí? Potreros, matorrales y árboles. Así que entonces, aquí lo que son 3 grupos, así es que lo que nos indica que tenemos que ubicarnos aquí en la columna de 3, en esta que está aquí. Y luego entonces vamos a buscar acá esos grados de libertad que son 42. Aquí está 16, acá también. Ajá. Y aquí entonces llegamos, de 40 se salta a 60. Bien, este valor de 40, y como nosotros tenemos 42, no podemos usar este valor de grado de libertad porque aquí nada más llega hasta 40, ese es el límite de él. Así que tenemos que usar el siguiente, en el siguiente es 60. Eso quiere decir que 60 en realidad está abarcando desde el 41 hasta el 60. De 41 a 60, así que dentro de este nivel que está aquí, de grado de libertad, se encuentra nuestro valor de Q alfa. Como estamos usando un valor de 0.065, nos ubicamos aquí. Si estuviéramos utilizando el valor de 99, entonces utilizaríamos este de acá abajo, pero estamos utilizando un 95% y tenemos que utilizar entonces este nivel de confianza de 0.05. Y nos ubicamos en el 3, que está aquí, y aquí, entonces quiere decir que este es nuestro valor de Q alfa, es 3.40. 3.40, 3.40 que representa el 3 grupos que tenemos, que estamos analizando, y los grados de libertad de 42, por eso es 340, es nuestro valor de Q alfa. Así que regresamos acá y colocamos aquí 3.40 ahí. Muy bien, ahora vamos a buscar, ¿verdad? Los cuadrados y nos venimos acá en la suma de cuadrados y aquí vamos a hacer una división. Estamos dentro de los grupos, no entre los grupos, sino dentro de los grupos aquí.
tenemos la suma de cuadrados y los grados de libertad. Hay que hacer una división de esto que está aquí. Así que entonces, ubicándonos aquí, vamos a darle igual y le vamos a dar a este valor que está aquí entre slash 42, seleccionamos acá y le damos enter. Y aquí tenemos entonces nuestro valor, ¿sí? La sumatoria de esos cuadrados y su error. Vamos a dejarle aquí para que nos quede así. Y en n, nada más tenemos que usar uno de los grupos. No es necesario poner los 45, sino nada más en la totalidad en cada uno de los grupos, que en este caso es 15. Y ponemos 15 ahí. Muy bien, entonces ya tenemos los tres valores. Q alfa, la sumatoria de los cuadrados con su error, y tenemos también la cantidad de observaciones que se hicieron, que son 15 para cada uno de los grupos. Ahora podemos calcular la diferencia honestamente significativa. Para eso damos igual. Y entonces usamos la fórmula para la diferencia honestamente significativa, que es Q alfa multiplicado, y le damos asterisco, multiplicado por la raíz, escribimos la palabra raíz, ahí está, abrimos paréntesis, ¿la raíz de quién? De la sumatoria de los cuadrados y su error, dividido entre la cantidad de muestras, que son 15, cerramos el paréntesis y le damos enter. Y tenemos entonces aquí el valor de nuestras diferencias honestamente significativas, que es 5.45. Bien. Ya calculamos los valores que andábamos buscando de ANOVA para calcular entonces lo que es la diferencia. Entonces ahora lo que debemos de hacer es volvemos acá a nuestro cuadro y vamos a buscar lo que es la media de cada uno de estos grupos. Nos ubicamos aquí abajo, le damos fórmula, le damos promedio, que es igual a la media aritmética. Vea cómo todo esto se sombrea, porque va a calcular la media, solamente los números se sombrean, no el letrero, sino los números, y le damos enter. Y obtenemos la media aquí, arrastramos para obtener las otras, y obtenemos entonces los demás valores aquí de media. Aquí viendo los grandes rasgos podemos ver que este se parece mucho a este, y estos dos difieren algo de este, así que esto me da a mí una alerta de que tal vez el bosque viene siendo la variable que marca lo que es las diferencias significativas, porque los valores de talla ahí son mucho más altos que en los otros dos ecosistemas. Bien, entonces ahora, utilizando esto, vamos a hacer una tablita. Vamos a tomar aquí los nombres de los ecosistemas y lo vamos a colocar aquí. Aquí. Y también lo vamos a pegar acá, pero lo vamos a pegar aquí con flechita. Y vamos a oscurecer aquí, indicando de que aquí pues no vamos a hacer nada con estos valores. Porque son valores que potrero con potrero no hay ninguna relación, ¿verdad? Andamos buscando mejores potrero con arbusto y así sucesivamente. Muy bien, entonces vamos a ver potrero con arbusto, nos ubicamos ahí, le damos igual, es una resta lo que vamos a hacer, vamos a calcular la diferencia de potrero menos lo que hay en arbusto y le damos enter y nos da 0.67. 0.67. Ahora vamos a ver potrero igual. Vamos a ver ahora potrero menos bosque, enter, 7.60. Ahora vamos a ver arbusto con bosque, igual. Y vamos a ver ahora arbusto menos el bosque, enter. Bien. Vamos a poner aquí así este valor de que sacamos acá de la ANOVA, el cálculo de la ANOVA.
Vamos a sacar aquí estos valores. Esto que dice aquí, cálculo de la ANOVA, no se confunda. Los cálculos de la ANOVA son estos que están acá, ¿verdad? Que son los análisis de varianza. Pero estos que estamos acá son cálculos de ANOVA. Le voy a poner aquí abajo para Tukey. Para Tukey. El cálculo de ANOVA para Tukey, ¿ok? Para poder calcular entonces Tukey. Porque los cálculos de ANOVA son los que están arriba, para que no malentiendas. Ok, entonces ahora estoy viendo que mi diferencia netamente significativa es 5.45. Ok. ¿Cómo yo voy a saber cuáles son las medias que marcan diferencia, las asociaciones de medias que marcan diferencia? Van a ser todas aquellas que sean mayores a la diferencia honestamente significativa. Es decir, que si sobrepasa el 5.45, entonces quiere decir que esas asociaciones marcan diferencias en sus medias. ¿Cuáles son esas asociaciones? Tenemos aquí esta y esta otra que está acá. Son las que marcan la diferencia. 7.6 y 6.93. Olvidémonos de los signos, solamente veamos los coeficientes, ¿sí? 7.6 es mayor que 5.45, así que aquí hay una diferencia. El potrero con el bosque marca una diferencia. Asociación de potrero con bosque. Y también hay una diferencia en el arbusto con el bosque. 6.93 es mayor que 5.45. Hay una diferencia en la media de arbusto con bosque. Fíjese usted que en el potrero y en el arbusto, entre ellos dos, dio un valor por debajo a 5.45, así que entonces eso quiere decir que eso indica de que el potrero y el arbusto son dos ambientes los cuales se parecen mucho en cuanto a la talla de sus organismos. Las medias de las tallas de la rana que se encontró ahí son muy similares. Bien, esto me hace llegar a mí a algunas conclusiones, como por ejemplo, de que tal vez estos dos sitios o ecosistemas, el potrero y el arbusto, manejan tallas de rana muy parecidas o muy semejantes. Tal vez es porque son los mismos organismos que se están moviendo entre ellos dos, porque como están colindantes uno con el otro, son adyacentes, los animalitos se están moviendo en ambos hábitats. Entonces, este tamaño es un tamaño, no un tamaño pequeño, Así que eso garantiza de que como el potrero está descubierto y usted nada más va a encontrar tal vez algunos arbolitos ahí nada más y hay mucha hierba, ellos van a andar por ahí buscando alimentos, buscando agua y de repente los depredadores por su tamaño no lo ven, por eso pueden estar ahí. Más sin embargo, los más grandes que son superiores a 45 milímetros, eso ya es un tamaño grande, estos sí pueden ser vistos por depredadores como aves, aguiluchos, halcones, falcónidos. Entonces, ellos prefieren no estar en estos sitios y están en el bosque por la cobertura y la protección que este les ofrece. Además también porque es más oscuro, los árboles pueden tener bromelia y ellas pueden estar en la bromelia o pueden estar de repente en una plátana, las cuales en sus pedúnculos abrasadores pueden retener agua y ellos pueden estar ahí poniendo sus huevos. Es más, el animalito que vemos aquí, él está como en una hoja de monocotiledonia, ahí se puede observar que estaba encima de una monocotiledonia. Tal vez esta monocotiledonia pues retiene bastante agua y por eso es que él está allí. Por su tamaño, prefieren estar en el bosque porque le da cobertura, protección contra depredadores. Son simplemente algunas deducciones que estoy sacando de estas cifras que estoy viendo aquí, pero son ideas que pueden ser válidas para la discusión dentro de lo que es su trabajo de grabación. Usted las puede tomar en cuenta. Muy bien. Entonces ya sabemos aquí que las diferencias pues están en las asociaciones de potrero con bosque y la de los arbustos con los bosques. Si usted quiere ir un poquito más allá y hacer de esta tabla, convertirla en gráfica, ¿sí? Convertirla en una gráfica. Entonces lo que hacemos aquí es que tomamos estos valores, los valores de las observaciones, las mediciones, las copiamos, abrimos una nueva hoja, pero ahora las vamos a poner
Eliminar esto. Abrimos una nueva hoja. Abrimos una nueva hoja, pero la vamos a poner volteada, así. Usted está viendo acá. Muy bien, entonces venimos. Acuérdense no ponerle nada aquí. Esto lo puede incluir después. Vamos a copiar. Y abrimos nuestro estadístico past. Y las pegamos. Vamos a abrir nuestro estadístico past. Y vamos a copiar estos datos que los pusimos en horizontales. Vamos a copiarlos acá. Ahí está. Y luego vamos a sombrearlo para trabajarlos. Una vez que ya los tenemos sombreados, entonces nos vamos aquí a multivarianza y vamos a buscar aquí un clúster. El clúster viene siendo como un dendrograma. Puede ser clústeres, que es un análisis de los conglomerados por grupo, o puede trabajar un neighbor learning, que es el vecino hermano más cercano, que representa, por ejemplo, las similitudes entre los ecosistemas y te los da por medio de un dendrograma. Aquí tenemos entonces el dendrograma, y este dendrograma venimos y lo copiamos la gráfica aquí y regresamos nuevamente acá, donde tenemos nuestros datos, y vamos a pegar nuestra gráfica aquí. Un poquito, no esté tan grande y la podamos ver bien al lado, ¿verdad?, de los datos. Pues entonces aquí tenemos nuestros datos. Usted puede ver aquí, ¿verdad?, cómo, debido a que el ecosistema de potrero y el ecosistema de arbustos tienen unas medias bastante parecidas, por eso ellos dos se encuentran aquí, en estos dos sectores de este dendrograma. Están muy relacionados porque sus medias son muy parecidas. Como este tiene una media diferente, entonces este que está acá, él queda más alejado de estos dos. Así que estos dos tienen más similitud y por eso entonces están juntos, mientras que este es diferente y por eso está alejado. Entonces, pues aquí es otra manera, una manera gráfica de poder ver esta tabla que usted tiene acá y de presentarla con mucha más presencia, y así puede justificar mucho mejor sus resultados. Pues bien, muchachos, pues esto es el análisis en sí de lo que usted tiene que hacer cuando hace una ANOVA y quiere saber dónde se encuentran las diferencias entre la media. Pues debe hacer una prueba de Tukey y debe hacer estos cálculos adicionales, estos que están aquí, debe de hacer estos cálculos adicionales a el análisis de ANOVA que te da acá. Recordar que la hipótesis se acepta o se rechaza observando el valor de probabilidad, este que está aquí. Si es mayor que alfa, que es 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. Si es menor, se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Pues bien, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase, pues, y a desarrollar la tarea que se les va a colocar ahí en su Classroom.